Abrimos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue. Estuvimos analizando una noticia importante que surgió esta semana de un relevamiento que hizo la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, la CGT y la CTA, determinando la inflación del año 2016 del 40,9%. Un estudio muy pero muy interesante con diferentes patas de lo que tiene que ver el sector obrero, el sector trabajador. Y bueno, sobre esto tenemos el placer de poder dialogar con Nicolás Trota, que es el rector de esta universidad. Nicolás, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Un placer saludarte, Nicolás. La primera pregunta para aquellos que todavía no conocen mucho del relevamiento que hicieron con la CGT y la CTA, ¿qué datos salientes da la investigación que ejecutó la UMED? Bueno, distinta información que creemos que es muy importante de cara a la negociación paritaria de este año que comienza. Por un lado, la realidad de cuánto ha afectado la capacidad de compra del salario en el año 2016, Sí. que demuestra que la pérdida promedio en los trabajadores registrados en el 2016, si comparamos la capacidad de compra del salario con la del año anterior, el 2015, la pérdida es del 6,1%, en un contexto inflacionario del 40,9% en promedio durante el año que recién ha terminado, lo que ha dejado muy atrás la meta que planteaba el entonces ministro de Economía Pratt Guy y una inflación del 25% para el 2016. Esto implica también, y que es un dato muy importante que releva nuestro instituto, es el hecho que la inflación también golpea de manera asimétrica según la capacidad de ingreso de los trabajadores. Aquellos trabajadores de menores salarios, aquellos que están en el decil 1, que es el 10% de trabajadores que menos ganan, que son trabajadores subocupados con salarios inferiores a 5.000 pesos, la inflación del 2016 fue superior al 45%, Claro. principalmente por el enorme impacto que ha tenido el aumento de tarifas y que hoy implica que una parte importante del ingreso de las familias de estos trabajadores se destine a pagar los servicios públicos domiciliarios, la luz, el agua y el gas. Y por otro lado, todo lo que se vincula al aumento inflacionario de los trabajadores de mayores ingresos, si ponemos como ejemplo el decil superior, ¿no? El 10% que más ganan, trabajadores de salarios superiores a los 45.000 pesos, la inflación golpeó en el 38%. ¿Por qué? Porque aumentaron más los componentes constitutivos de la canasta de los trabajadores de inferiores ingresos, y eso implica que otros capítulos, como puede ser cuestiones vinculadas a la recreación, que consumen los sectores de ingresos más altos, tuvieron una inflación inferior al promedio. Es verdad, Nicolás, vos planteabas lo que decía Alfonso Prat Gay a principio de año y que después dijo que la inflación también era un tema ya del pasado, que era un tema ya solucionado por parte del gobierno. Y esto, el relevamiento que ustedes hacen muy serio, determina lo contrario. Sí, la propia medición que hace IPC de la ciudad o el propio INDEC demuestran que la inflación que hemos tenido este año ha sido la más alta desde la entrada de vigencia de la convertibilidad en el año 91, Claro. superando la inflación del 2014, pero también la del 2002, luego del estallido social que vivió la Argentina a finales del 2001. ¿Y qué implica el error de diagnóstico que tuvo en aquel entonces Prat Guy? Que es difícil confiar, ¿no?, en la proyección que hace el nuevo ministro de Hacienda, Duhovne, y el propio presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en cuanto a una inflación del 17%. Nuestro instituto está proyectando una inflación del 25,2% para este año 2017, principalmente porque hay ciertos componentes que van a variar de precio, entre ellos se espera una importante variación nuevamente en el costo de los servicios públicos, de la luz, del agua y del gas, y esperemos no tener sorpresas, que este gobierno nos ha habituado a sorpresas, levantarnos una mañana y ver en el boletín oficial medidas de gobierno que tienen un impacto inflacionario o que también implican una enorme transferencia de recursos del sector populares y del sector trabajador a los sectores más concentrados, como ha pasado, por ejemplo, con el tema de las tarifas o el hecho también de medidas que desfinancian el Estado
a partir de la reducción de impuestos o derechos de exportación de sectores que lo único que hacen es aumentar la rentabilidad que ellos tienen, que ni siquiera se ha traducido en la generación de empleo en este año que ha culminado. Nicolás, ustedes para el 2017 decías 25,2% de inflación. Cito un ejemplo para aquellos que vivimos en la ciudad. El ABL nos vino con un 30% de aumento a comparación del 2016. Sí, el ABL, alquileres, totalmente, sí. Los servicios públicos, hay que ver qué pasa con los alimentos, ¿no? Muchos de ellos que se le han sacado las retenciones, eso impacta en el mercado interno. Y la realidad, como planteamos el otro día en la presentación con los 7, 8 secretarios generales que nos acompañaron, tanto de la CGT como de la CTA, el desafío en nuestro análisis conlleva eso, de la necesidad que los aumentos promedios para este año 2017 de paritarias deben ser del 32%. Claro. ¿Por qué? Porque no solo hay que empatarle al menos a la inflación del 2017, sino también hay que lograr, y creo que ese es el desafío de las organizaciones sindicales, que este año se recupere la pérdida en promedio del valor de compra que ha tenido el salario en este difícil año para todo el sector trabajador de nuestro país, que no solo ha perdido capacidad de compra, sino también, lo más problemático, ha crecido también el desempleo, ¿no? Distintos análisis demuestran que se están perdiendo casi 700 puestos de trabajo por día en esta Argentina, que vuelve a transitar las políticas de los 90, con algunos alimentos también de las políticas de la década del 70, ¿no? Cuando uno ve el ejercicio represivo que está teniendo tanto el gobierno nacional como sus aliados provinciales. Buenas tardes, Nicolás. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Iván? Muy bien. Bueno, hablando de estas medidas que mencionabas que pueden llegar a tener impactos en la inflación, ayer se conoció que se va a eliminar la ley de abastecimiento para el trigo, con lo cual ya arrancamos el año con una medida que uno piensa tiende a ser inflacionaria. ¿Qué te parece a vos? Yo creo que toda medida que tienda a restarle responsabilidades al Estado, a regular un mercado absolutamente imperfecto en los distintos sectores de nuestra economía, tienden a la concentración. Y la concentración implica que se trasladen a precios, muchas veces desde mercados oligopólicos, que terminan impactando en el bolsillo de los sectores populares y de la clase trabajadora. Esto no quiere decir que la Argentina, al momento de asumir Mauricio Macri, no tenía enormes desafíos, o inclusive que la inflación era un problema. Ahora, si recordamos lo que planteaba el Macri candidato, decía: en mi gobierno la inflación es un tema de fácil resolución. Este año nos han regalado la inflación más alta en los últimos 25 años. Y creo que el gobierno está planteando una estrategia que la Argentina ya transitó en los 90, que es volver a abrazar la teoría del derrame. Y lo que vemos es que lo único que se derrama es inequidad y es desigualdad, porque el capital tiende a concentrarse, y la importancia en países como la Argentina, en países en vías de desarrollo, países con mercados imperfectos, es la necesidad de tener estados, de tener gobiernos que no solo rompan las asimetrías que genera el mercado y las inequidades que genera el mercado, sino también que ocupen un rol para promover el desarrollo. Nosotros necesitamos un Estado que se alíe con el sector del capital, un Estado que cumple un rol de planificación, porque también somos conscientes que los modelos del neoliberalismo tienden a atacar el rol de planificación del Estado. Y cuando planifica el mercado no mira a la sociedad y a sus integrantes como ciudadanos, sino como consumidores. Nicolás. Lo que moviliza el capital es el lucro. Nosotros creemos que todos somos ciudadanos y que el Estado debe garantizar derechos para todos aquellos que están en nuestro país. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Nicolás Trota, rector de UMED, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que hicieron con el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que es una iniciativa del UMED junto a la CGT y la CTA, un relevamiento acerca de la inflación con otras características muy buenas para determinar el año 2016 en los términos económicos de nuestro país. Nicolás, te quería preguntar acerca de esta semana. Macri, en el acuerdo Vaca Muerta, habló de una revolución del empleo. El trabajo que hicieron ustedes determinó que la caída del empleo formal fue del 0,7% interanual. ¿Pensás a futuro en este año 2017 que puede haber algún repunte con respecto a esta cifra que es tremenda? Un 0,7% en la caída del empleo formal es
un número impactante en lo que tiene que ver la clase trabajadora del país. Que Argentina crezca, que este año tengamos indicadores del 2,5% de crecimiento, tengamos en cuenta que tenemos un crecimiento poblacional del 1%, así que un crecimiento del 2% es casi no crecimiento. Tenemos que ser conscientes que aunque la Argentina crezca, eso no implica que los beneficios de ese crecimiento se distribuyan en forma equitativa, ¿no? Si recordamos el primer lustro de los 90, la Argentina, a partir del proceso de privatización y liberalización de la economía, tuvo una explosión de crecimiento que solo implicó la constitución de un escenario de desigualdad que desembocó en la peor crisis social de la Argentina contemporánea. Ahora, cuando uno piensa que el camino para generar empleo o para generar desarrollo es disminuir los salarios o flexibilizar las condiciones de trabajo, creo que estamos transitando un camino equivocado. Y le pongo un ejemplo concreto. Chevron vino y se comprometió a invertir en Vaca Muerta con las condiciones de trabajo actuales. El capital no se mueve, ¿no?, exclusivamente por el costo salarial, al contrario, lo que se mueve es por la oportunidad que genera un país. Y poner el foco en lograr flexibilizar nuestras condiciones de trabajo es poner a la Argentina hacia el camino de la inequidad o de la construcción de un modelo económico más vinculado al sudeste asiático que a los países desarrollados, que es el espejo en el que nos tenemos que mirar. Yo creo que esto no implica que las organizaciones sindicales no tengan que cumplir un rol fundamental en los procesos de innovación tecnológico e inclusive en la discusión de los procesos de inversión, y que todos tengan que aportar para el desarrollo de la Argentina. Ahora, lo que yo creo que hoy está ocurriendo en nuestro país es que tenemos un gobierno absolutamente desequilibrado y que cada decisión que toma es para favorecer al capital, pensando, si es que le damos lo miramos con buena voluntad esa decisión, que el crecimiento va a derramar para todos. Y eso ya lo vimos en el pasado, el crecimiento no derrama si no hay un Estado activo que cumple el rol de distribuir la riqueza y las oportunidades. Nicolás, respecto al contexto internacional, ¿cómo ves a la Argentina para este 2017? Pienso principalmente en el aspecto económico, la relación con algunos mercados como el brasileño, el chino y el estadounidense. Yo creo que el mundo está en un contexto de cerrar su economía. No hay mucha incertidumbre por la próxima asunción de Donald Trump en los Estados Unidos. Es muy difícil saber finalmente si la verba beligerante que tiene Donald Trump candidato va a ser la que tenga ahora como presidente en ejercicio del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Hay que ver cómo reacciona el mundo frente a la decisión, si es que finalmente se toma, que Estados Unidos empieza a cerrar sus fronteras. Tengamos en cuenta que los Estados Unidos es la principal economía importadora del mundo. Sus principales vendedores son China, México, Alemania, Japón y Canadá, que sufrirán sin lugar a dudas esas consecuencias y que no van a ser gratuitas. Creo que esos mercados también van a reaccionar, lo que puede implicar una crisis económica, un reacomodamiento económico a nivel internacional. En el corto plazo yo creo que va a perjudicar a la Argentina en todo lo que se vincula a la toma de crédito. El crédito va a ser más caro para la Argentina si tenemos en cuenta que este gobierno es un gobierno que ha emitido por más de 50.000 millones de dólares deuda en estos 12 meses de gobierno. Argentina se ha transformado en el país emergente que más bonos ha emitido a lo largo de un año en los últimos 20. Creo que ese esquema irresponsable de toma de deuda es algo que empieza a condicionar por los vencimientos que ya va a haber para el año próximo para nuestro país, a condicionar el propio presupuesto nacional, y que no alcanza con el crecimiento de la economía para compensar. Seamos conscientes que hoy el peso de la deuda en el PBI ha crecido más de 11 puntos este último año. Es un escenario muy complejo en un socio comercial como es el Brasil, que no solo está atravesando una crisis política, sino también está atravesando una crisis económica, y es nuestro principal mercado. Es muy difícil imaginar que pueda mejorar en un escenario donde se proyecta quizás el adelantamiento de elecciones, que se pueda recomponer la economía de Brasil. Creo que el escenario no es bueno, pero hay muchísima responsabilidad del gobierno actual
de no haber podido aprovechar la oportunidad de un gobierno con mucha expectativa que se iniciaba y que creo que, como ocurrió con el gobierno de la Alianza, lo único que terminó haciendo es consolidar un esquema recesivo en nuestro país. Nicolás, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Nicolás Trota. Te agradezco, Nicolás, la entrevista. Creo que para un diagnóstico de un problema siempre los datos son esenciales, y la verdad que el trabajo que han hecho con la CGT y la CTA junto con la UMED es importantísimo de cara a pensar lo que ocurrió, y que esperemos, parece difícil, pero que el gobierno pueda tomar otras medidas diferentes a la del año pasado para obtener mejores resultados. Un gran abrazo y muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la oportunidad de conversar, gracias. Estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Nicolás Trota, rector de la UMED, acerca de un relevamiento sobre la inflación del 40,9%. Lo escuchaste en Bonito Cuelgue.